el tema de esta mañana. Para los que están allá en casita, lo van a poder ver en esta parte de acá, porque Lalo la pone aquí, ¿verdad?, en la transmisión. El tema de esta mañana es ni una palabra más. Fíjense, ni una palabra más. Y vamos a hablar, hermanos amados, que la palabra del Señor, que la Biblia está prácticamente completa. No le tenemos nosotros que agregar ni una palabra más, ¿verdad? La Biblia está completa, está plena. Ni le vamos a quitar, ni le vamos a poner, ¿verdad? La palabra del Señor es prácticamente un compendio cerrado. Hoy que estamos celebrando el Día de la Biblia, que estamos celebrando el mes de la Biblia, tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? El canon de la Biblia se cerró y no le podemos agregar absolutamente nada, ¿verdad? Fíjese que desde el imperio azteca, fíjese, desde dónde, vamos a hacer un poquito de historia en esta mañana, ¿verdad? Desde la nueva, o desde la, perdón, del imperio azteca, de Tenochtitlan, ¿verdad? Hay registros de que los conquistadores trajeron la palabra del Señor a estas tierras. Ellos traían, según algunos registros, la versión de la Vulgata latina, que es la traducción de la palabra del Señor de los textos griegos y hebreos al latín. Y en esa época, desde la conquista, traían ellos ya la palabra del Señor. Los monjes que vinieron en la conquista de nuestro país. Y posteriormente, cuando se implanta, ¿verdad?, la nueva religión en nuestro país, ¿verdad? Roma, ¿verdad?, implanta la religión que íbamos a tener los mexicanos. Entonces se empieza a prohibir en ese entorno, se empieza a prohibir que cualquiera leyera la Biblia. Eran Biblias completamente herméticas, cerradas, nada más para los eruditos. Era nada más para las personas que tenían un conocimiento cultural o que tuvieran un conocimiento, digamos, de filosofías y otras materias, ¿verdad? Y siempre la Biblia fue motivo para poder, para poder ser estudiada, para poder ser escudriñada. Muchas personas hicieron muchos sacrificios, ¿verdad?, para poder que la Biblia se pudiera leer, se pudiera dar abiertamente. Sin embargo, no fue fácil. El imperio, ¿verdad?, y todo lo que esto comprendía, no permitían que la palabra del Señor se pudiera leer. Y entonces, después de una serie de luchas y de confrontaciones, se permite que ciertos grupos puedan leer la palabra, pero tenían esas Biblias, esas primeras Biblias, tenían notas de los monjes, de los sacerdotes, aclaratorias en cada una de las páginas, para que el pueblo solamente pudiera leer las notas, ¿verdad? Porque ellos creían que nadie más podía interpretar la Biblia sino ellos, que eran la autoridad eclesiástica. Entonces no podían poner ahí notas, no podían poner ahí, no podía uno entenderlo por el Espíritu Santo de Dios, sino que había ya un compendio escrito por ahí que les daba a ellos la capacidad de poder entender de acuerdo a la interpretación que solamente ellos le daban. Y fue hasta nuestra independencia que se logra empezar, ¿verdad?, a tener una nueva cultura de la palabra del Señor. Y entonces, hermanos amados, llegan las leyes de reforma y se levantan algunos hombres como Juan Álvarez, como Ford, como don Benito Juárez, ¿verdad?,
y promulgan allá en el año de 1859, 1860, las leyes de reforma. ¿Y qué hacen las leyes de reforma? Las leyes de reforma lo que hacen es separar el poder de la iglesia, separarla del Estado. A nosotros nos ha tocado tiempos de verdad bien benévolos, hermanos. Nos han tocado tiempos de mucha gracia de Dios, de mucha benignidad de Dios. Porque en ese entonces, hermanos, la iglesia de Roma, ¿verdad?, prácticamente mandaba en el gobierno. Por eso, cuando a usted le dicen, ¿verdad?, que si está registrado, cuando lo llevan al niño, lo bautizan y lo registran, ese era el registro único que había para los mexicanos. El registro civil era como que incipiente todavía, ¿verdad? Iniciaba todavía, no había como que esa fuerza del Estado. Entonces, vienen los reformadores, separan el poder de la iglesia, nacionalizan algunas construcciones para el poder del Estado, extraen de ahí, ¿verdad?, algunos conventos ya por ahí quedados y se los asignan al Estado. Entonces los reformadores, hermanos, abren la posibilidad de aquel incipiente pensamiento de la libertad de culto. Porque recordemos que antes de eso, ¿verdad?, era la iglesia de Roma la que mandaba absolutamente. Tanto así que cobraban ellos los diezmos, las ofrendas de manera puntual. Por eso, hermano, mire, es importante que sepamos historia. Amén. A lo mejor no le suena tan espiritual lo que le estoy diciendo ahora, ¿verdad? Pero qué importante es que sepamos de dónde vinimos. Qué importante es que sepamos todo el trasfondo que ha pasado desde tiempos atrás hasta nuestros días. Porque si nosotros volteamos a ver la historia de cómo la Biblia vino, mire, por primera ocasión, y cómo la Biblia fue prohibida, y cómo la Biblia usted no la podía leer, no la podía interpretar, menos tener, ¿verdad? Si no tenemos esa retrospectiva, ¿verdad?, y vemos hacia atrás, hermanos, no vamos a poder valorar lo que hoy tenemos en nuestras manos. A ver cuántos trajeron su Biblia por aquí, levante su Biblia. Mire, yo debo unas Biblias, ¿verdad? Estoy consciente de ello. Qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Estoy consciente por ahí que debo algunas Biblias. No hay problema, las vamos a dar, ¿verdad? Entonces, porque les comentaba esto, ¿verdad? Porque llegan los reformadores y ellos empiezan a separar el poder del clero del poder del Estado. Empiezan a decir aquellas palabras de Cristo Jesús, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos amados, empiezan ellos a hacer esas reformas, y allá en el año, fíjese, en el año de 1860 aproximadamente, cuando se empieza a abrir en el país, mire, esa gama de poder hacer ¿cómo se dice esto? La libertad de cultos, aparece un hombre de nombre James Thompson Burnett. Fíjese, este varón es un colpostor. ¿Cómo se dice? ¿Será un impostor? ¿De alguien por ahí, verdad? ¿Qué será un colpostor? ¿Alguien había escuchado esa palabra, colpostor? ¿Verdad? Bueno, hoy va a aprender qué es un colpostor. Un colpostor es un vendedor de libros. Trabaja para una editorial, le encargan temas, le encargan títulos y puede ir y distribuir o vender libros. Entonces, en 1827, James Thompson
traía por aquí la imagen, hoy no se quiere dejar ahí la tecnología. Por órdenes de las sociedades bíblicas británicas, viajó a México, llegando a Veracruz con su esposa el 2 de mayo. Y traía consigo 300 ejemplares de la Biblia y 1000 ejemplares del Nuevo Testamento para poder repartir. Él entabló amistad con algunas autoridades de nuestra nación, ¿verdad? Y 2 meses después le pidió otra vez a su editorial que le mandaran otros 1000 ejemplares de la Biblia y 1000 ejemplares más del Nuevo Testamento, a pesar de que la prensa y que desde la iglesia tradicional se prohibía la lectura de la Biblia. Fíjese, algunos religiosos de ese entonces aceptaron la lectura de las Sagradas Escrituras y se fundó la Sociedad Bíblica Mexicana. Fíjese, un varón de Dios, James Thompson, también le dicen Diego Thompson, es conocido como James Thompson o como Diego Thompson, ¿verdad? Este político mexicano que le dio a él la amistad dirigía el periódico El Observador de la República, desde donde animaba al pueblo a leer la Biblia y a estudiarla. Entre 1833 y 1837, James Thompson viajó por el Mar Caribe, visitó Haití, donde recomendó a las sociedades bíblicas en Londres traducir la Biblia al haitiano. Gracias a este varón se fundó la Sociedad Bíblica de Haití. Luego recorrió las Antillas. En Cuba regaló Biblias a los esclavos negros. Pero las autoridades acusaron a Thompson de incitarlos a revueltas, por lo que tuvo que huir a Canadá. En 1838 empezó a evangelizar a los indígenas canadienses chippewas. Continuó su labor misionera en España y gracias a su esfuerzo se fundó la Sociedad Española de Evangelización en 1855. Un año antes de que se fundara esta sociedad, en 1854, James Thompson fue llamado por su Señor a la patria celestial. Yo creo que ni usted ni yo sabíamos quién había sido él, ¿verdad? Pero varones como él, librando toda suerte de peligros, librando, hermanos amados, situaciones complicadas con el gobierno, con las restricciones, traían la Biblia, distribuían la palabra del Señor. Y eso es lo más maravilloso. Por eso la Sociedad Bíblica de México es parte del trabajo de James Thompson. Se funda aquí en nuestro país y empieza, hermanos amados, a desarrollar la traducción de la palabra del Señor en varios idiomas y en varios dialectos de nuestro país. Ellos se esfuerzan día con día por cumplir la misión de ser un instrumento de ayuda para todo aquel que quiera llevar el Evangelio y que juntos logren entregar la palabra de Dios a todos los habitantes del país en su propio idioma o en su propio dialecto. Y de la misma forma apoyar a otras asociaciones bíblicas hermanas cuando les sea posible. Por eso la otra vez Leo me mostró en su Biblia, trae la versión en Chol, ¿verdad? En Chol. Y ahí en la página de la Sociedad Bíblica Mexicana dice, ahí está el esfuerzo por traducir la Biblia al Chol, dice ahí, de Tumbalá. Así dice ahí en la página. Y entonces, hermanos amados, qué hermoso es el trabajar para la obra del Señor. Pero mire, sintámonos dichosos y afortunados que nosotros tenemos la libertad de escudriñar la bendita palabra del Señor. Que nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, al alcance de nuestras manos. Que ahorita hay costos muy insignificativos. Una Biblia vale 20 pesos, 50 pesos.
tenemos la posibilidad de nutrirnos de la bendita palabra del Señor. Por eso en esta mañana es ni una palabra más. Tenemos que conservar la palabra del Señor tal cual es, ¿verdad? Vaya conmigo allá en Deuteronomio capítulo 4. El domingo pasado hablábamos de este pasaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Del libro de Deuteronomio. Y decíamos que en Deuteronomio Moisés se está preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y les está dando las órdenes, los estatutos de lo que el pueblo tiene que hacer para entrar. Y ahí en Deuteronomio capítulo 4 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora pues, oh Israel, dice, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Lo tiene allí en su Biblia, iglesia amada? Oye, oh Israel, los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Son las reglas, las leyes, los mandamientos. Los tienes que oír para que los hagas. Eso es ejecutar, para que los hagas. Mire, no tiene caso la palabra sin hacerla. Y vivas y entres y poseáis la tierra. Y luego vaya conmigo al verso 2. A ver si puede decirlo bien fuerte cómo empieza el verso 2. Mire qué clara es la palabra. No añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella. O sea, no le agregues ni le quites, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vaya rápidamente a Proverbios capítulo 30. Vámonos a Proverbios en el capítulo 30. Hoy sí vamos a manejar la Biblia porque no quiso el aparato. Y verso 5, ¿verdad? Proverbios 30 y verso 5. ¿Qué dice por ahí la palabra del Señor? Toda palabra de Dios es como, hermanos, es limpia. La palabra del Señor es limpia. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Mire qué hermoso es esto. Entonces la palabra del Señor es limpia y aparte es como un escudo. Mire, en esa palabra usted y yo estamos escudados. Esa palabra es nuestro escudo. Eso es maravilloso porque mire, nosotros podemos escudarnos. ¿Y para qué servirá un escudo, iglesia amada? A ver si me ayuda. ¿Verdad que sí? A lo mejor hoy no estamos muy acostumbrados a aquellas guerras que veían con escudos, ¿verdad? Y con lanzas. Pero usted ha visto los motines, ¿verdad? Que de repente hay de gente que empieza a protestar y los policías llevan ¿qué? Porque vienen palos, vienen piedra, ¿verdad? Y están ellos ahí, se están ahí agachándose, ¿verdad? Ahí están. Entonces, eso es maravilloso, ¿verdad? Porque se están escudando. Mire, la palabra del Señor es un escudo. Es limpia y ahí está uno escondido ahí. Va a llegar una palabra a nuestras vidas que no es palabra de Dios. Mire, ahí está. Le damos un fuerte aplauso a los técnicos, ¿verdad? Que están haciendo todo una labor para que puedan ver la palabra del Señor ahí. Fíjese, entonces, en esa palabra nos escudamos. Es impresionante, pero mire, hermanos amados, hay gente que tiene palabra, pero tiene palabra de odio, ¿verdad? Hay gente que tiene palabra de maldición. Y sobre nosotros de pronto puede venir una palabra de esa, ¿verdad? Tú no vas a poder hacer esto, tú no vas a lograr. Hermanos, y es terrible porque mire, sí sacuden, sí sacuden como humanos, boom, llega, ¿verdad?
Tú no vas a poder tener hijos. Tú no te vas a casar. Caray. Y si así es, ¿no? Y no me caso. Con razón nadie me hace caso, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando tenemos un escudo, que es la palabra del Señor, que contrarresta, mire, todo ataque del maligno es contrarrestado con la palabra del Señor. Jovencitos que están en esta mañana, jovencitas que están en esta mañana, que tienen todo un futuro por delante, el éxito de sus vidas radica en escuchar y en poner por obra la bendita palabra del Señor. Ese es el manual de vida que tenemos. Así que toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. En el siguiente verso dice la palabra del Señor: no añadas a sus palabras. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, cuando nosotros añadimos una idea a la palabra del Señor, cuando no extraemos la palabra del Señor como es, como está, nos hacemos nosotros candidatos, mire, a una reprensión. ¿Por qué? Porque estamos siendo, ¿qué? Mentirosos o mentirosas. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, hermanos amados. Hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos que ser ortodoxos en la palabra del Señor. Tenemos que ser, hermanos, fundamentalistas de la palabra del Señor. Como iglesias pentecostales, ¿verdad? Que somos nosotros, de repente hemos abusado de los dones del Espíritu Santo y por ahí se levanta una profeta, ¿verdad? O un profeta. Yo siempre les he dicho esto como de broma, ¿verdad? Pero así dice el Señor: ya no sé qué hacer contigo. Te he hablado de muchas maneras. ¿Verdad? No, esa no es palabra del Señor. Dios nunca va a decir: ya no sé qué hacer contigo. Eso decimos nosotros con un hijo. El Señor tiene un designio perfecto. El Señor no tiene plan B ni plan C. El Señor tiene un solo plan y el Señor lo cumple, porque Él es Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Y lo que dice su palabra es verdad. Entonces tenemos que estar muy hábiles, muy ágiles. Tenemos que saber palabra para que sepamos nuestras promesas. Y mire, si alguien le añade de su rollo, de su idea, de su imaginación a la palabra, cuidado. Cuidado. Porque vamos a estar, hermanos amados, haciendo algo mal delante del Señor. Hay algunos elementos que nos distinguen, fíjense, a la fe cristiana evangélica. ¿Por qué nos distinguimos? Y para el gobierno incluso es complicado poder definir quién es quién, ¿verdad? Sí son cristianos, pero ¿de qué denominación son? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que profesan? Mire, tenemos nosotros hermandad con muchas iglesias y tenemos las doctrinas básicas, los fundamentos básicos, ¿verdad?, de nuestra fe. Yo en esta mañana quisiera comentarles algunos elementos que nos distinguen a nuestra fe en Cristo, ¿verdad?, como iglesia. La primera de ellas es que la Biblia es nuestro único y suficiente manual de vida, de fe y de conducta. No todos tienen esa confesión. Para algunas iglesias, para algunos credos, la Biblia es como un libro complementario y tienen otro compendio, ¿verdad? Sí, meditan en la palabra, pero también hacen referencia al libro tal, al profeta tal, como dijo la profeta tal, y van haciendo una especie de combinación, ¿verdad?, entre la Biblia y cualquier otro libro. Nosotros, hermanos, para nosotros la palabra del Señor es suficiente. Qué bueno que leamos otro libro, pero no es la ley, no es
lo máximo. Un libro puede ser informativo, ¿verdad? Te puede informar, te puede dar datos, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. La Biblia es, hermanos, el libro único, suficiente, vasto para poder transformar y renovar nuestras vidas. ¿A cuántos ha renovado la palabra del Señor en nuestras vidas, hermanos? Hemos sido prosperados por la palabra de vida. Hemos sido consolados por la palabra de vida. Por la savia, mire, por el néctar que es la bendita palabra del Señor. No tenemos libros alternos, ni como auxiliar, ni como complemento para nuestra vida en Cristo Jesús. Un libro externo puede ser informativo, la Biblia es formativa. Ella te forma, ella te va haciendo mejor cada día. Por supuesto, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo, es un entrenamiento duro, es una disciplina dura, someterse a la palabra del Señor. A los varones, ¿verdad? Amad a vuestras esposas. ¿Hay casados aquí, iglesia amada? Allá en casita, ¿verdad? Ámenlas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ustedes, las espositas, ¿verdad? Sujétense a sus esposos. Mire, en ese entonces a la iglesia que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, como que las hermanas no se sujetaban mucho a sus esposos, ¿verdad? Tuvo que el apóstol Pablo decir: ustedes sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, si hubieran hijos aquí, ¿verdad? Obedezcan a sus padres en el Señor. Miren qué enfática es la palabra del Señor. Obedezcan a sus padres en el Señor. Porque un papá no puede tener la fe en Cristo Jesús y un hijo sí, ¿verdad? Un hijo puede venir a Cristo Jesús y el papá no. Y el papá puede decir: a ver, hijito, nos echemos esta caguama, mira, órale, para brindar. Total, tienes que obedecer a tu padre, dice la palabra, ¿verdad? No, obedezcan a su padre en el Señor. Quiere decir, si está dicho por el Señor, adelante. Pero si no está dicho por la palabra del Señor, por muy papá y por muy hijo, no le obedecer. A los adolescentes, en aquel entonces, ¿verdad? Cuando era yo un adolescente, vamos a llevar allá con las muchachas alegres al muchacho para que se haga hombrecito. Así decían, ¿verdad? Ya es hora de llevarlo allá con las muchachas. Imagínense qué cultura la nuestra, ¿verdad? No, hermanos amados, tenemos que regirnos por la palabra bendita del Señor. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 14. Le está diciendo Pablo a Timoteo, un apóstol, a un joven. ¿Cuántos jóvenes hay en esta mañana? A ver, digan un amén los jóvenes. Digan un amén las jovencitas. Qué poquito, ¿verdad? A ver, voy a volver a preguntar. Digan un amén los jóvenes en esta mañana. Eso también, Davidito, también ahí somos jóvenes todavía, ¿verdad? Somos jóvenes de corazón también. A ver, ya en casita hay jóvenes en esta mañana. Eso, ¿verdad? También usted es joven. Mire, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. ¿Quiere usted tener una vida de éxito? Ahí en la palabra del Señor están los ejemplos de vida. Jóvenes que amaron la palabra del Señor fueron bendecidos, fueron prosperados. Jóvenes que no obedecieron la palabra del Señor, hermanos, terminaron mal. Jovencitas hermosas, mire, ustedes son una flor en el jardín del Señor. Pero qué hermoso es que haya una jovencita que ame la palabra del Señor, que ame al Señor y su palabra, porque ella se convierte en una jovencita sabia para la gloria del Señor. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Tú tienes que tener firmeza. Tienes que seguir adelante, no tienes que desviarte.
ni a derecha, ni a izquierda. El apóstol está hablando a un Timoteo joven, un pastor joven que está siendo confrontado por tentaciones. Está siendo confrontado por situaciones, por ideas, por filosofías. En otra parte le dice, deja de estar hablando ya filosofías huecas, de sutilezas, de tradiciones, de hombres que vienen hablando. No, 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 no. Tú persiste en la palabra. Persiste en lo que has creído. Va a llegar una idea, ¿verdad? Diferente. Van a querer maquillarte la palabra del Señor. Te la van a querer enseñar de otra manera. Mire, ahora que está Pau en la secundaria, ya empezó a tocar algunos temas medios escabrosos ahí, ¿verdad? Que van a empezar a querer golpear su fe. Y cuando van a la prepa, ¿verdad? Otro poquito más y otro poquito más. Y llegan a la universidad y de plano algunos se hacen ateos ahí en la universidad. Pero Pablo le dice, sigue adelante en la palabra del Señor. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en el siguiente verso, en el 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, hoy que es el día de la Biblia. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué hacen la palabra del Señor? ¿Te hacen qué? Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Miren, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? No te apartes. Te van a poner ofertas. ¿Sabes que el enemigo va a buscar la manera de desviarnos de nuestra fe? Miren, hay algunas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para atraer jóvenes? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué les gusta a los jóvenes? Pues a los jóvenes les gusta la música así tecno, ¿no? Pues le demos música tecno, ¿verdad? ¿Y por qué no los cultos son así con todo así como oscuro y con luces aquí de colores, ¿verdad? Y que suba humo ahí, ¿verdad? ¿Y qué onda, brother? ¿Cómo estás aquí adorando al Señor? Ah, qué chido, man. Oye, sí. Lleno de jóvenes, ¿verdad? Miles. Pero fue un gancho nada más. No hay transformación. No hay esencia, no hay palabra. Y el enemigo, mire, va a llegar de una manera disfrazada, de una manera tan sutil, a querer engañarte. Con Sansón llegó Dalilita, ¿verdad? La filisteíta. Y Sansón bien con su corbatita va a venir al culto todos los días. Y llegó Dalila y ¿verdad? Ay, Sansón, qué lindo te ves. Oye, ¿será que no podemos salir? ¿A qué horas te desocupas? ¿A qué horas vas por el pan? Y terminó mal, Sansón. Sí, pero es cuestión de jóvenes, hombre, no pasa nada. No, sí. Y lo peor del caso es que los papás de Sansón avalaban esas relaciones. Nosotros, por eso me encanta este pasaje, porque le dice Pablo, es que tú desde la niñez, desde niño. Mire, iglesia amada, nosotros tenemos que ser unas plataformas de despegue de nuestra siguiente generación. Sobre nosotros tiene que ir la siguiente generación mucho mejor que nosotros. Qué maravilla es, hermanos amados, ver cómo el Evangelio de Cristo ha ido mejorando, ha ido dando, hermanos amados, nuevos brillos.
En este tiempo de la reforma, en el tiempo de la revolución, y no hace muchos años en la revolución decían, eres cristiano evangélico, porque ellos son ignorantes. Ellos son ignorantes, no tienen ni la primaria, no tienen no saben ni leer y escribir, por eso les engañan, ahí van. No, Dios nos ha permitido, en su infinita misericordia, que se levanten, hermanos, una nueva generación que tenga ahora un nivel, hermanos, cultural, un nivel intelectual, un nivel, hermanos amados, muy diferente. Pero el nivel que tengamos, mire, porque hoy aquí en la iglesia, a mí no me gusta, aquí en la iglesia no tenemos la costumbre, ¿verdad? El licenciado fulano, la doctora fulano, no. Pero yo sé que aquí hay gente que tiene un nivel cultural, tiene un nivel intelectual. Y somos siervos del Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser incubadores, padres incubadores de una siguiente generación que todavía va a ser mejor para darle la gloria al Señor, para ocupar puestos importantes, pero que usted lleve la bandera de Cristo, mire, hermano, allá. Porque hoy se están levantando un montón de movimientos anticristo, anti Dios. ¿Quiénes van a ser los que van a defender de aquí a 10 años a Cristo Jesús? Sus hijos, sus hijitos, si es que están en Cristo Jesús. Si no están en Cristo Jesús, mire, yo de veras, hermanos, a veces digo, Padre mío, ayúdanos. Hay un cantante por ahí brasileño, un niñito brasileño que una voz preciosa, ¿verdad? Maravillosa. Gracias. Otro aplauso, ¿verdad?, para este equipo técnico porque lograron el acometido. Gracias. Una voz impresionante, hermano. Se plantó en un programa de reality, ¿verdad? De canto, y cantó la de Agnus Dei. Una voz, salió a nivel mundial, ¿verdad? El sucesor de Michael Jackson, porque una voz impresionante. Y el niñito cantando, aleluya. Una voz preciosa. Santo, santo. Dios mío, hombre, una alegría. Lo dejé de ver unos años. Y hace unos meses dice, yo me declaro del mundo gay y defiendo la bandera de los gays. Y está luchando ahora contra quiero que haya un evangelio así, que se permita, ¿verdad? Los amamos, no tenemos nada en contra de ellos, los amamos, los queremos, tenemos amistades con ellos. Pero sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que ayudar a que se vuelva nuevamente, ¿verdad?, a Cristo, revelar y transformar y llevarlos a una vida plena en Él. Pero mire, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Loida? ¿Dónde estaba Eunice? De ese Timoteo. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, tú desde la niñez, tú desde el niño, sabías las Escrituras, persiste ahí, persiste, no te apartes. Ana Paula, no te vayas a apartar, por favor. Que quede grabado aquí en la transmisión, hijito, de mi corazón. Este semestre pasado, ¿verdad? Le tocó a Pau cantar allá en su escuela, en la Unicat, y le dieron la del Ave María. Y en su momento no lo vi tan mal. Dije yo, no, pues está bien, ¿no? Porque tiene hasta unas notas medio raras ahí, ¿verdad? Pero la pastora dijo, no, ¿cómo la Ave María? Si tienes razón, le dijo. Ahí le fue a hablar a la maestra, ¿verdad? La hijita de la pastora ahí, ¿verdad? Mire qué sutil es. Mire qué formas, qué sutilezas usa el enemigo para desviarnos de la bendita palabra del Señor. Pero gloria a Dios,
Porque hoy se está levantando esa generación que ama la palabra, que anhela la palabra, y que yo sé que esa palabra permea en nuestras vidas, hermano amado. Hoy, jovencito, hoy, jovencita, a lo mejor es una advertencia. A lo mejor viniste a esta casa para que el Señor te estuviera advirtiendo que regreses otra vez a la palabra del Señor, que no te apartes de la palabra del Señor, que va a costar, que te van a decir, que te van a señalar, pero que el Señor se agrade de ti, hermanos amados, jovencito amado, jovencita amada. Si el Señor se agrada de ti, Él va a poner la gracia y Él te va a dar éxito en todo tu camino. Algo más que tenemos nosotros como cristianos evangélicos, que nos distingue de otros credos, es que no tenemos un vicario o un representante humano de Cristo en la tierra. La palabra del Señor no dice eso. No tenemos un representante humano. No tenemos un vicario de Cristo. Un representante de Cristo. Que sea la máxima autoridad. No tenemos. ¿Verdad? Por ahí dice la iglesia de Roma, es que Pedro fue el primer vicario, fue el primer representante, por lo que veíamos, ¿se acuerdan en el mensaje de piedras vivas? Pero en su raíz vimos que Petro significaba pedazo de piedra. Y el Señor es la roca, es la Petra. Es diferente. Petros y Petras es la roca principal, ¿verdad? Pero todavía para confirmar lo dicho, nos vamos a primera del apóstol Pedro, en la carta del apóstol. En la carta del apóstol, que dicen que es como que el primer representante, el primer vicario, él mismo escribe ahí, mire, y le dice a los ancianos: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, el representante de los ancianos, dice ahí, ¿verdad? Yo, el vicario de ellos, el apóstol de ellos, así dice, ¿no? ¿Cómo dice, hermanos? Yo, anciano, también con ellos. Y Pedro se está poniendo al nivel de los demás ancianos. Mire, yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice esta versión, que es la versión se llama la versión Biblia Libre, dice: quiero animar a los ancianos que están entre ustedes. Y luego dice: pues yo también soy un anciano y un testigo de los sufrimientos de Cristo, y participaré de la gloria que está por venir. ¿Qué es lo que está rogando el apóstol Pedro? Apacentad la grey de Dios. Quiere decir, cuiden a la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? No a la fuerza, no por fuerza. Mire, por eso, hermanos, en esta mañana, y yo he aprendido, ¿verdad?, que la palabra del Señor se expone. Ahí está. Cada uno de nosotros, mire, la adquiere, la toma, si quiere. Pero me encanta predicar a mí la palabra del Señor. Me encanta que usted vea la palabra del Señor. Me encanta que usted traiga su Biblia y la busque por sí mismo. Me encanta que la marque, que ponga notas. Porque mire, no es mi palabra. Si usted se enoja, no es mi palabra. Allí en casita, no es mi palabra. Es la palabra de Dios. Así que si usted se va a enojar, enójese con el Señor. Gracias a Dios, el Señor me dio a pastorear una iglesia, hermanos, mire, que recibe la palabra del Señor con amor. ¿Verdad que sí, iglesia amada? Eso me encanta a mí. Dice, no por la fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego el verso 3 dice, no como teniendo señorío.
¿Sabe qué está diciendo Pedro ahí? Yo no soy señor de ustedes. Yo no soy ningún representante. No como teniendo señorío. Mire, los pastores, hermanos amados, tenemos ese gran peligro, ¿verdad? Y más si usted por ahí, de repente el Señor llega a un profeta y dice, no, es que ahora ya no va a ser pastor, va a ser apóstol. ¿Apóstol de qué, hermano amado? Dios santo, ya no quieren, ¿verdad?, ni tocar, ya, aquí está alfombrado, pues ahora me alfombran todo ahí hasta donde está mi carro, por favor, que va a pasar el apóstol de Jesucristo. Y hasta le ponen palmitas ahí las personas, ¿verdad? El apóstol, va a venir el apóstol. Como que va a venir un enviado del cielo, ¿verdad? Nosotros no tenemos un apóstol del Señor, un vicario, un representante de Cristo. No es así. Toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Cristo Jesús. Su nombre es Cristo Jesús. Cuando usted ve a un pastor así de esos fanfarrones, ¿verdad?, que llega así como, a ver, no hay clima aquí, digo, si lo invita a usted a su casa, ¿verdad?, y llega un pastor ahí medio fanfarronón ahí, ¿verdad? No me ha puesto clima acá, porque el siervo del Señor necesita clima. Sí, voy a tu casa, pero me voy en avión porque esta eminencia del Señor ya no viaja en camión, menos en caballo, menos en mula. No, el mula es Él. Porque no ha entendido el propósito del Señor, hermano, pero hoy se está vendiendo ese evangelio. Y tenemos que estar conscientes de ello, hermanos amados. Les platicaba yo una vez que tuve una experiencia, ¿verdad?, con un pseudo pastor, ¿verdad? Estaba en la escuela, fui a dejar la escuela a Pau, y había una niña llorando en la puerta, ¿no? Y había un tipo ahí con su todo que decía, estaba muy molesto porque estaba la niña llorando. Era el primer día de clase. Y pues es un colegio, ¿verdad?, ¿no?, de paga, ¿no? Y yo llegué y me acerqué con la niña. ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué tienes? Es que no está mi mamá. Me vine solita a la escuela. Tengo miedo. No te preocupes. A ver, y llamé a Paula. A ver, ven, hijita, ven. Mira, ella es Ana Paula. Iba a ser tu amiguita aquí por el resto del tiempo que estén acá. Y había unas maestras dando una canasta así de dulce, ¿verdad? Y le dije, ¿cuánto cuesta? No, es para los niños. Pues agarré un montón de dulce, ¿verdad? Y, a ver, ten, hijita, deja de llorar, mira, tenga aquí tu dulcito. Y la pareja que estaba allá al lado, ¿verdad?, así como que, ay, vaya, ya se calmó esta chamaca, ¿no? Y de repente dice la maestra, por favor, que pasen los pastores, el excelentísimo pastor. Yo pensé que yo iba a pasar, ¿verdad? No, usted no, es la que están allá, ¿verdad? Y pasa esa pareja, hermanos amados, mire. Sí, chico, no. Dije yo, no, estos no son pastores de nada. Dije, estos son asalariados nada más. No es posible que viendo la necesidad de una niña llorando, no pudieron hacer absolutamente nada. Y eso pensaba yo a mis adentros. Pedro nunca pidió ser Señor, no como teniendo un señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. El que está al frente de la obra tiene que ser ejemplo de la obra del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Mire, no tenemos, hermanos, un vicario, no tenemos un representante, un papa, vicario de Cristo, ¿verdad? Ni papita, ni apóstol. Porque dijo el Señor, me voy pues, pero no se van a quedar solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que estará con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Y Él está aquí con nosotros en esta mañana. Y Él te quiere bendecir en esta mañana. Ahí en casita, el Espíritu Santo de Dios también está ahí contigo en esta mañana. Y Él sí es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, Espíritu Santo, que camina con nosotros, que nos anima, que nos alienta, que nos explica la palabra. Cuando usted habla la palabra, mire, Él conoce nuestros corazones y Él nos enseña ahí. Por eso dice el apóstol Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, está diciendo el pastor principal. ¿Quién es, hermanos amados? Cristo Jesús. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y una característica más, y con esa termino en esta mañana. Nosotros como cristianos evangélicos de la fe en Cristo Jesús somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cristo ha pagado completa y absolutamente mi salvación. La salvación no la gano yo. Y en San Juan capítulo 19, verso 30, en ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En español son dos palabras, consumado es. En el griego nada más es una sola palabra, tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y en esa expresión, mientras Él está colgado en la cruz del Calvario, y el próximo domingo es día de Santa Cena, es domingo de Santa Cena, mientras Él está colgado, cargando el pecado, cargando, hermanos, el peso del pecado de este mundo. Y cuando tomó el vinagre, dice, y en otra palabra dice que tengo sed, ¿verdad? Y expiró diciendo, tetelestai. Hermanos, cuando Él entregó su espíritu, Él pagó el precio de nuestros pecados. Esa expresión nos basta. Esa expresión, hermanos, es completa para saber que fuimos por Él perdonados. Que no hay nada que hacer de parte nuestra. Mire, ese es el pago, el 100% del pago de nuestra redención. Tetelestai, consumado es, se acabó, he pagado. Eso es el 100%. Entonces usted y yo no tenemos nada que hacer. No tenemos ningún sacramento que seguir para ser salvos. No tenemos ningún ritual más que hacer para ser salvos. No tenemos que ir caminándonos a un cierto lugar para ser salvos. No tenemos que guardar absolutamente nada para ser salvos. Somos salvos por gracia. Somos salvos gratuitamente por medio de la fe. Así dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 12 y verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, otra vez, no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Y termina diciendo en el verso 9, no por obras. ¿Qué obras? No es que me voy a portar bien para ser salvo. Pórtese bien para estar bien con todos los demás.
Pero para ser salvos solamente necesitamos aceptar el regalo que el Señor nos ha dado. Si a usted le piden ahí en donde está, ¿verdad?, de que aparte de confesar al Señor, usted tiene que salir a vender, salir a publicar, salir a predicar para ser salvo. Le está diciendo, el 50% lo hace el Señor y el otro 50% me corresponde a mí. No, no se puede. Para ser salvo tenemos que guardar cierto día, tenemos que guardar ciertas prácticas. No. Y mire, qué complicado, hermano amado, qué complicado para aquel que tiene ahí en su cabecita, ¿verdad?, toda esa estructura. Porque cuando están ya en la muerte, en la agonía, vayan a traer, ¿verdad?, por ahí a cierto personaje para que le dé el último sacramento, los santos óleos, ¿verdad? Porque si no le da el último sacramento, entonces ya no va a alcanzar. Y hay que entrar en una negociación ahí con San Pedro, ¿verdad? A ver de a cómo nos toca, a ver cómo nos va. Pero vivimos en un tiempo muy diferente. La información se nos ha abierto completamente. Hoy hay todo un sistema, mire, abierto completamente. Me encanta, ¿verdad? El día jueves estuvimos en la clausura de un discipulado. Que el Señor bendiga a Fabián, a Jonathan, si nos está viendo por acá en la transmisión, ¿verdad? Y el testimonio de los que estamos discipulando siempre es, y eso dice la palabra del Señor. ¿Y por qué me lo enseñaron a mí de esa manera? Pero mira qué claro lo dice la palabra del Señor, qué clarito está ahí. Es el Espíritu Santo que nos va dando, mire, nos va abriendo los ojos, nos va dando luz y nos vamos enterando que el Señor, hermanos amados, nos quiere salvar por gracia. Que estaban arraigados a la ley, creyendo en Cristo, querían seguir guardando la ley. Y se armó una trifulca ahí en Hechos capítulo 16. Se armó el concilio de Jerusalén porque los hermanos decían, no, tienen que seguir guardando la ley de Moisés. Y los apóstoles decían, no, ya no. Esa era una carga. Hasta me duele cuando digo carga, así. Una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Y se armó la trifulca ahí. El Espíritu Santo resolvió esto y dijo, no les impongamos a nuestros hermanos que no son israelitas, no les impongamos más carga de que nosotros no podemos llevar. Solamente le digamos que se abstengan de adorar a otro Dios que no sea Dios, a los ídolos. Que se abstengan del libertinaje sexual. Que se abstengan de comer ahogado, animales ahogados, y se abstengan de comer sangre. Ya como vampiros, ¿no? Los hermanos ahí. Que se abstengan de esas 4 cosas nada más. Tened paz. Yo creo que los hermanitos cuando llegó ahí, sintieron un alivio. Dice que cuando leyeron esa carta se sintieron aliviados, se sintieron felices, hermanos, de que toda esa carga, de que toda esa situación, Cristo Jesús, mire, lo llevó en la cruz para que dijera, consumado es. Y ahora usted y yo tenemos cerca la palabra del Señor. Y con eso termino. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Hoy que es el día de la Biblia, cerca de ti está la palabra. En este tiempo, después de la pandemia, cerca de ti está la palabra. Ahí está la revelación de la palabra del Señor. Ahora tú tienes la palabra cerquita de ti. Hoy, hermanos, es un domingo de recibir la palabra del Señor en tu boca, dice, y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y yo creo que el apóstol puso ahí, punto. Eso es todo. Serás salvo.
empezarás a disfrutar de las bendiciones que el Señor te dio. Pastor, ¿y cómo le hago entonces para dejar ese vicio? Empieza a hacerlo y el Señor va a saber que el Señor te lo va a quitar. ¿Y cómo le hago, pastor, para cambiar este vocabulario? El Señor te lo va a transformar. El Señor te va a quitar. Él lo va a ir haciendo. Tú apégate a tu palabra. Sigue leyendo la palabra. Sigue escudriñando la palabra. Sigue haciendo agradable en la palabra del Señor. Sigue nutriéndote en la palabra. Porque sabe que, iglesia amada, mi preocupación es que usted esté aquí o usted esté allá en casita, pero la palabra esté lejos de nuestras vidas. Esa es mi ocupación pastoral. Y es mi preocupación que usted diga, soy cristiano, pero esté lejos de la palabra, lejos de obedecer la palabra. Hoy, hermanos amados, la palabra está cerca. La confesemos, la tengamos en el corazón, la pongamos por obra. Confesemos, hermanos, que Jesús es el Señor. ¿Sabe qué es eso? Decirle, Señor, ahora sí te obedezco a ti, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad con mi vida. Hágase tu voluntad en mi matrimonio. Hágase tu voluntad en mi noviazgo. Hágase tu voluntad. Te obedezco a ti y solamente a ti, Señor. Y de esa manera vamos a ser salvos. Hoy es el mes de agosto y hoy justamente es el día de la Biblia. Así que tenemos que decirle al Señor que nos ayude a no meterle, mire, ni una palabra más, ni una idea más de hombre a nuestra vida. Y si es así, el Señor nos va a bendecir. El Señor nos va a dar gracia. El Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Oremos al Señor en esta mañana. Presentemos nuestra vida delante del Señor. Allá en casita, póngase de pie en esta mañana y presentemos nuestra vida delante del Señor. ¿Qué tan lejos estoy de la palabra del Señor? Es una buena pregunta, mire. ¿Qué tan lejos estoy de la palabra? Mi ocupación es que usted esté aquí presente, pero la palabra del Señor esté lejos. Hoy, mire, amado y amada, tenemos que obedecer la palabra. Dice el apóstol que tenemos que ser ejemplos. A Timoteo le dice, sé ejemplo a los creyentes. Ahora en el programa de matrimonios, ¿verdad? De los ministerios, nos dejaron un reto a los matrimonios, hermanos. ¿Alguien sabe cuál es el reto para todos los matrimonios? Dice, se van a tomar una foto y todos los días la van a publicar. Y yo no soy de tomarme fotos, no soy mucho de eso, menos de publicarla. No es como que no es mi fuerte. Pero le dije a mi esposa, lo tenemos que hacer porque somos ejemplos. Qué bonito hemos salido ahí, ¿verdad? Chulada. Claro, le ponemos filtro ahí de belleza, como al 80% más o menos ahí. Hermanos amados, mire, si eso es algo tan fácil de hacer y no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto más el Señor nos puede confiar más todavía de la palabra si en lo poco todavía no hemos podido alcanzar? Si todavía no hemos podido acatar las cosas básicas. Y los apóstoles dijeron, no puedo yo hablarles de más porque todavía no pueden en lo básico. Ya les hubiera yo dado un poquito más de carnita, más vianda, pero todavía no se puede, ¿verdad? Todavía se pelean entre ustedes, todavía hay celos entre ustedes, todavía están divididos ahí ustedes. Qué iglesia de Corinto tan tremenda, ¿verdad? Bendito Dios que la iglesia de Cristo vive en plenitud. Zafán de todo eso. Hermanos amados, dejemos que la palabra haga estragos en nuestra vida en esta mañana. Yo quisiera orar. Si alguien quiere decir al Señor, yo quiero aceptarte en esta mañana. Yo quiero ser tu discípulo.
Y en casita, si alguien quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, este es el momento de hacerlo. De decirle: Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero tomar tu palabra, Señor, y tomarla a mi vida y obedecerla y dedicarme a obedecer tu palabra. Esta mañana puede ser esa mañana para poder entregar nuestra vida al Señor y dejar que su palabra sea el manual de norma y conducta que nosotros tenemos. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, haga esta oración conmigo en esta mañana y permita que el Señor entre ahí en su vida y se establezca ahí en su corazón. Así que con los ojitos cerrados oramos al Señor y repita conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón y yo te ruego que tu palabra penetre en mi vida y que te conviertas en mi Señor y en mi Salvador personal. Cambia mi vida con tu palabra, transforma mi vida. Permite, Señor, que yo crezca en ti y que en cada momento sea tu palabra la que rija mi vida. Renuncio a todo pacto, todo trato que no estaba en tu palabra. Y desde hoy, Señor, te entrego toda mi vida solamente a ti. Señor, desde hoy me considero tu hijo por el poder de tu palabra. Te doy gracias por la salvación a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y aquí en casa hicieron esta oración, hermanos amados, qué bendición. Felicidades, felicidades. Esto habla de que el Señor ahora gobierna en su vida, gobierna ahí en tu corazón. Y el Señor quiere seguir haciendo cambios a través de su palabra. Oremos al Señor en esta mañana, iglesia amada, y en casita oremos al Señor. Inclina tu rostro, ora al Señor en esta mañana, habla con el Señor. Sobre todo meditemos. ¿Será que hemos sido obedientes a su palabra, hermanos amados? ¿Será que como padres estamos enseñando palabra a nuestros hijos desde la niñez y luego la adolescencia y luego la juventud y luego la adultez, la madurez? ¿Será que la palabra del Señor está permeando nuestras vidas? ¿Está haciendo el propósito que debe hacer en nuestras vidas, hermanos amados? Señor, ayúdanos, Padre, en esta mañana como iglesia a ser asiduos, obedientes a tu palabra, Señor. El enemigo va a buscar la manera de desviarnos, la manera de desanimarnos, va a buscar la manera de venir y estorbarnos para que no obedezcamos a tu palabra. A los jovencitos, a los solteros, a las solteras, les va a aparecer por ahí un filisteo, una filistea, o un amigo, o una amiga que los va a querer desviar de la palabra. Les va a presentar en las escuelas filosofías de hombre, pensamientos, filosofías, corrientes de pensamiento que van a querer alejarlos de la palabra del Señor. A los casados y casadas les va a presentar la oportunidad de estar pecando delante de la palabra del Señor, de los dichos del Señor. El enemigo buscará la manera de poder hacernos caer para no obedecer la bendita palabra del Señor. Pero hoy más que nunca queremos nosotros ser, Señor, instruidos en tu palabra. Queremos nosotros ser prosperados a la manera de tu palabra. No ser populares, Señor, por una estrategia mercadológica para que no. Sencillamente, Señor, obedecer tu bendita palabra, comer palabra, desarrollar palabra, escribir palabra, cantar tu palabra, cantar salmos, cantar himnos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor, y de lo demás tú te vas a encargar. De lo demás, Señor, tú te encargarás, Padre de la gloria. Tu palabra es nuestro escudo, donde nos protegemos de todas las amenazas, de las acechanzas del enemigo, de muchas circunstancias que puedan venir a nuestra vida.
ahí, Señor, estará tu palabra, enseñándonos, cobijándonos, protegiéndonos, animándonos, Señor, para ser mejores cada día. Y un día poder, Señor, estar frente a frente a ti, dándote a ti, Señor, cuentas y dándote gracias por todo lo que dejaste escrito en tu palabra. Ni una palabra más de nuestro pensamiento, de nuestra idea, ni una palabra menos, Señor, sino conforme está escrito en tu palabra. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.